para alabar al Señor y reconocer todo lo que Él hace de forma cotidiana, en los pequeños detalles, también en los grandes. Así es que, mis queridos hermanos, en este día alegrémonos, gocémonos y alabemos todos juntos al Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta ocasión. Hemos ya escuchado la lectura bíblica del día de hoy y nuevamente estamos ya hacia el final del capítulo 3 del libro de Filipenses, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy peculiar, muy interesante, del cielo y algunos otros asuntos. Así es que, por lo tanto, en esta ocasión tenemos en pantalla, o próximamente en unos segundos, lo que es el tema. Y mientras estamos meditando, ¿por qué no pedimos al Señor guianza y sabiduría para entender este mensaje y su aplicación a nuestra vida y a nuestra familia? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nos das vida y salud para estar delante de tu presencia. Padre, permítenos en esta ocasión entender el mensaje de salvación. Padre, ayúdanos a poder discernir lo que tienes preparado para nosotros, y así, Padre, estar delante de tu presencia, entendiendo ese mensaje tan sagrado para las diferentes circunstancias, si son circunstancias de enfermedad, de tribulación, de tentación o de gozo. Padre, danos un mensaje de palabra en este día, donde pueda tocar nuestro corazón, donde pueda llegar a las partes más íntimas de nuestra alma, y así poder estar contigo en mente y corazón. Ábrenos nuestro entendimiento y bendícenos a través de este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, saludos a los que están desde México o a los que están en las áreas circunvencinas de Sycamore. Que el agua no nos esté poniéndonos tristes, sino al contrario, admirar, porque a través del agua podemos tener mucha bendición y hay vida en la vegetación y el mundo de otras especies, incluso la nuestra. Vamos a comenzar a estudiar este tema. Como les digo, está allá en pantalla el tema titulado ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ciudadanía? Y si alcanza a ver las dos respuestas que tengo en pantalla, en un lado tiene usted ciudadanía del cielo, o en el otro lado ciudadanía de la tierra. Así es que vamos a desglosar este tema en el nombre de Jesús. Comienzo en el versículo 17, capítulo 3 de Filipenses, diciendo esto: hermanos, sed imitadores de mí y prestar atención a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a hablar comenzando con una ilustración, o más bien mi propio testimonio. Cuando en mis años de juventud o de niñez, estoy hablando de los años de primaria, aproximadamente a los 8 o 9 años, recuerdo que mi autoestima era baja, y en la búsqueda de un significado y de hacer sentido de esta vida, de mi rol como persona, recuerdo que busqué la necesidad de encontrar una solución a mi baja autoestima, tratando de adaptar la mentalidad, el enfoque, la visión a través de un modelo. Y como en esos tiempos, 8 o 9 años, mi tarea y responsabilidad principal era la escuela, la elemental o la primaria, como le llamamos. Tenía primos, o tengo primos, primas, que tienen un coeficiente alto. Quiero decir que son los típicos estudiantes que sacaban 10 A's en Estados Unidos y eran inteligentes. Entonces, en mi baja autoestima estuve
viendo la forma de ser como ellos. Quizás sería mejor en la vida siendo como ellos. Así es que de tiempo en tiempo comencé a adoptar modelos. Pero recuerdo que cada cierto tiempo empezaba a ver quizás aquellos defectos de personalidad o de vida en esas mismas personas en las cuales me enfoqué. Hasta el día en que pasó el tiempo y llegué a Estados Unidos. Y entonces recuerdo que un familiar fue la última persona que adopté como un modelo, pero a los 2 o 3 años nuevamente quedé decepcionado, me sentí desanimado y no le hallaba sentido en ese caminar hacia largo plazo. Hasta que llegué a los pies de Jesucristo y Jesucristo se convirtió en ese modelo bajo el cual entendí que jamás llegaré a los estándares de Jesucristo. Pero eso me ayudó a caminar en una dirección y a avanzar y a progresar en esta vida. Siempre siguiendo los pasos de alguien más, porque a veces sentía que mis pasos no eran los correctos. Así es que ser modelo o adoptar un modelo en esta vida quizás pueda hacer la diferencia, especialmente si tenemos una identidad pobre en nuestro corazón. Y aquí el apóstol Pablo comienza invitándonos con esa oración afirmativa: sean imitadores míos y presten atención a los que así se conducen. Esa primera invitación está hablando a una iglesia gentil donde el estilo de vida era totalmente diferente. Recordemos que es como si el apóstol Pablo llegara de repente a Las Vegas. En el mundo moral, Las Vegas, así como otras grandes ciudades, tienen una connotación altamente negativa, moralmente hablando. Y es necesario como personas tener una referencia positiva para poder inspirarnos y animarnos en nuestro caminar cristiano. El apóstol Pablo está invitando a los filipenses a hacer lo mismo. Entonces estaban rodeados de mucha inmoralidad pagana y de falsos maestros. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo me ofrezco como modelo para que ustedes sepan cómo guiarse en la vida, moralmente hablando, delante de los ojos de Dios. Así como en 1 Corintios 11:1, él dice: sean imitadores míos, porque así soy yo imitador de Cristo. Entonces, Cristo mismo nos hace la misma invitación. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan, cuando después de lavarle los pies a sus discípulos, a sus apóstoles, ahora viene la invitación de Jesucristo diciéndoles a ellos: así como el ejemplo que yo les he dejado, así también ustedes hagan lo mismo. Entonces es la invitación de seguir un modelo de vivir y de pensar y de sentir de alguien que está adelante de nosotros en una jornada espiritual. Para algunas personas pueden asimilar este ejemplo directamente de Jesucristo. Sabemos que es lo máximo, lo excelso, lo divino. Pero para otros es difícil hacer una transición entre lo divino y lo humano. Entonces, para algunas personas pueden conectarse directamente con Jesucristo, pero para otras a veces nos es más difícil y necesitamos de otra persona de carne y huesos para poder seguir, para poder imitar sus pasos, su caminar. ¿Cómo le hacen para enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo reaccionan a esos tiempos difíciles para nosotros tratar de hacer lo mismo? Entonces, el apóstol Pablo ya aquí está haciendo esa invitación que lo imitemos a él, y lo hace en una vida romana donde quizás no nos ponemos a pensar cómo era el estilo de vivir de esos tiempos. Hay una serie en HBO o en otros programas televisivos, Netflix o no sé qué tengan en televisión o internet,
Una serie sobre, dice la serie de Roma, cómo era el imperio romano en esos tiempos. Y es algo muy similar a lo que ocurría hace aproximadamente 2000 años, cuando la vida romana, la vida gentil, era totalmente desordenada. Había inmoralidad sexual por todas partes, baños públicos donde la gente iba, se bañaba desnuda, hombres y mujeres, tenían sus cosas. En los mismos templos paganos había una forma de adorar a sus dioses paganos con cosas sensuales. Y de la misma forma las personas en la calle se defecaban, se hacían pipí, popó, había peleas a muerte. Entonces era un descontrol. Quizás usted ha visto incluso películas de guerra, de batalla, donde los bárbaros llegan y hacen todo tipo de barbaridad en las aldeas. Era algo similar en esos tiempos. Por eso es que los filipenses necesitaban de un modelo de vivir y de pensar. Y el apóstol Pablo está invitándolos a que sigan su ejemplo. Fíjense que también en la vida y en la actualidad hay diferentes formas de pensar. Muchas de las veces puedes tú aprender dándote golpes en la pared, cometiendo muchos errores, o puedes tú aprender del dolor ajeno, de la experiencia ajena. ¿Cómo? Observando, analizando, pensando, meditando. Libro de Proverbios, libro de sabiduría y sapiensal, nos invita a esto. Fíjense lo que dice Proverbios 2:30 al 32, cuando dice: pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un falto de entendimiento. Está hablando de una persona que es perezosa y falta de entendimiento, y sigue diciendo: y he aquí que por todos lados había crecido ortigas, los cardos habían cubierto el área, y su cerco de piedra estaba destruido. Y observé esto y medité en mi corazón, lo vi y saqué esta enseñanza. Entonces este proverbio nos está diciendo que una persona sabia pasó y miró un perezoso con su tierra llena de escardos, o sea, son plantas espinosas, malas, y la cerca destruida. Entonces lo consideró falto de entendimiento, y dice, él observó, atesoró en su corazón y aprendió de él para no cometer el mismo error. En la vida, mis queridos hermanos y hermanas, es exactamente lo mismo. Tienes la opción de ser tú quien comete los errores, o tienes la opción de observar de otros a tu alrededor y aprender de los errores de otros. Ahí está, y el apóstol Pablo nos invita para que busquemos personas sabias de quienes podamos también aprender. En mis años, cuando comencé a caminar con Cristo, no sabía que era cristiano, por lo tanto no sabía que existía el cristianismo. Y sin embargo, ya le había dado mi corazón a Cristo. Y recuerdo que en mi búsqueda por aprender de Dios, estaba buscando personas que les interesara saber de Dios. Entonces, en mi caminar, me encontré con personas llenas de bondad y de misericordia, que me inspiraban a practicar el bien en este vasto mundo de maldad. Y ellas en mi mente las concebía como faros encendidos que me señalaban un camino de bondad hacia Dios, porque yo miraba en ellos algo similar a Dios. Entonces, yo no sabía quiénes eran ellos, pero al paso de los años, cuando entendí quién era yo, quién era Dios, cuando aprendí, crecí y me di cuenta que ellos eran cristianos maduros, que hasta el día de hoy, aproximadamente 15 años después, se han mantenido con un buen testimonio, se han mantenido en la verdad y siguen siendo faros todavía para mí, pero también creo que son faros de luz para otras personas
que están en la oscuridad. Seamos ese faro de luz para otras personas. Como Pablo fue modelo para nosotros, ahora aquellos que han avanzado más en el camino de la bondad hacia Dios, también nos hemos convertido en luz en la oscuridad para otros que vienen atrás. Amén. Entonces, ahora dice el versículo siguiente, 18, porque muchos andan por ahí de quienes os hablaba muchas veces. Ya aquí el apóstol Pablo está haciendo otra comparación de personas bajo las cuales está diciendo, hay personas que están en un camino distinto. Y ya comienza otra vez una advertencia, especialmente para los recién convertidos. Cuando una persona recién llega a los pies de Cristo, es fácil que se desvíe del camino. Es fácil que añore, como lo decíamos semanas atrás, el pasado del pecado. Que añore, porque cuando vienen los tiempos difíciles, es más fácil acceder a lo que conocíamos y reaccionar como reaccionábamos. Entonces, el apóstol Pablo está advirtiendo esto, especialmente por causa de los nuevos creyentes. Y sigue diciendo, y ahora hasta digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ya aquí el apóstol Pablo está señalando un grupo de personas, que en realidad voy a hablar de tres, que los considera enemigos de la cruz, porque ellos se enfocan mucho en el egocentrismo, en el sí mismo. Y vamos a ver cómo nos afecta también a nosotros y por qué el apóstol Pablo nos está dando esta advertencia. Entonces, el primer grupo de personas que el apóstol Pablo los considera enemigos de la cruz son aquel contexto del capítulo 3, los judaizantes, porque cuando viene ya el Mesías dando el mensaje de la esperanza y combinándolo con el mensaje de la cruz, esto significa algo opuesto para los judaizantes. ¿Por qué? Porque una vez que viene el plan de salvación, el evangelio, entonces la cruz da fin a una religión originada en el Antiguo Testamento. La cruz pone fin a un sistema de sacrificios, porque ahora el Mesías fue ese sacrificio perfecto, como lo dice Hebreos 10. Por lo tanto, Cristo realizó una circuncisión espiritual para aquellos que abrazan el mensaje de la cruz. Y las cosas por las cuales los judaizantes abogaban habían sido eliminadas en la muerte de la crucifixión de Cristo. Por eso es que ellos se sentían como rivales y celosos hacia el mensaje de salvación. Entonces, aquí en Gálatas 6:10 dice, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, mis queridos hermanos, la primera comparación que el apóstol Pablo habla concerniente a los judaizantes como enemigos, pero al mismo tiempo para nosotros significa que el mensaje de la cruz, así como Cristo fue crucificado como un sacrificio para el pecado de la humanidad, así también el creyente crucifica su viejo yo, crucifica su naturaleza, y el creyente entonces hace sacrificios como parte de ese caminar cristiano. Y no siempre es fácil. Por eso hay personas quienes regresan atrás y son persuadidos por un mensaje contrario a la cruz. En el siguiente versículo ahora comienza a expandir sobre por qué son enemigos de la cruz. Dice, el fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su venganza, en su vergüenza,
y piensan solamente en lo terrenal. Entonces, este mensaje aplica incluso para los cristianos del siglo XXI, cuando en nuestro día somos asediados por argumentos. Y aquí el apóstol Pablo usa una palabra en la primera descripción. En algunas versiones aparece como estómago, u otras versiones aparece como vientre. Esta palabra viene del griego hueco o intestinos o estómago, donde también se traduce en un diccionario griego como los apetitos carnales. Y los apetitos carnales, pues ahí incluye la lista de pecados: borrachería, glotonería, comedero, prácticas inmorales. Y entonces el apóstol Pablo nos está invitando, porque dice que muchos hacen de su vientre, de su hueco, de estos apetitos, su propio Dios. Y parece referirse aquí a también un grupo de libertinajes, o sea, los grupos filosóficos que aparecían en sus tiempos, como aquellas personas que practicaban mucho la libertad. En nuestros días se ve más censurada la libertad en áreas rurales, pero cuando usted se va a la ciudad, a las grandes ciudades como Chicago, Nueva York, Las Vegas, el Estado de México u otras ciudades grandes, hay extremadamente mucha libertad, mucho liberalismo en pensamiento, y se practican muchas cosas aún en el nombre de Dios. Entonces el apóstol Pablo los está llamando, como lo dice Romanos 16:18, que su gloria es su vergüenza, su pecado, o en 1 Corintios 5:2, que son enemigos de la cruz, para referirse a ese tipo de práctica y estilo de vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque practican el adulterio, la fornicación, la borrachería, el aborto y otras cosas, y ellos lo llaman como cosas buenas, mientras la Biblia lo llama abominaciones de Dios. Entonces el vientre representa los deseos carnales, los apetitos de la naturaleza pecaminosa, la avaricia, la glotonería y todo este tipo de cosas que nos llevan al pecado. También hay cristianos que han convertido de tales cosas mundanas en su propio Dios, siendo idólatras, aún conociendo de la verdad de Cristo. Y somos atados a veces por estas cosas terrenales. El apóstol Santiago se refiere a este tipo de personas y los reprende de esta forma diciendo: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se declara amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Entonces, son personas que hacen de lo eterno un altar temporal. Y muchas de las veces nos puede ocurrir esto. Cuando entendemos de la verdad, nos conectamos al corazón de Dios, pero al poco tiempo nos desanimamos, dejamos de venir al templo y continuamos con una vida rebelde. Entonces debemos de tener cuidado, porque a esto el apóstol Pablo los llama que están llamados a la perdición. Y entonces en Colosenses 3:1 nos dice lo opuesto, cuando el apóstol Pablo nos dice: busquen las cosas celestiales o las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es totalmente lo opuesto de lo carnal. Versículo 20 sigue diciendo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Cristo Jesús. Ya aquí está haciendo un contraste más completo. Primero nos habla de aquellos que están desviados del camino de la salvación y que son considerados enemigos de la cruz, practicando
un estilo pecaminoso con ciertos pecados. Nosotros sabemos si tenemos uno de estos pecados, y a ellos les llama enemigos de la cruz porque han hecho idólatras su estómago, su pecado que los llama la vergüenza, y piensan solamente en cosas terrenales. Entonces ahora lo hace un contraste con algo distinto, algo celestial. Y en este contexto, el apóstol Pablo menciona la ciudadanía. Nuevamente, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí quiero expandir dos panoramas: la tierra y el cielo. En el tiempo del apóstol Pablo, Filipo era una ciudad o una colonia romana, extranjera, lejos de la capital de Roma. Pero aún así, su ciudadanía, ellos eran requeridos cuando nacían irse a registrar para ser declarados como ciudadanos romanos. Podemos ver en pantalla que tenemos una serie de jerarquía, desde mujeres, esclavos, libertos, hombres libres, no ciudadanos y ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían muchos privilegios y estaban por encima de cualquier otra persona y cualquier otra nacionalidad en el mundo antiguo. Algo similar a nuestro tiempo, cuando en nuestro tiempo las personas que son ciudadanas estadounidenses tienen mucho privilegio aquí en la faz de la tierra, porque Estados Unidos es una potencia mundial, gobierno, el armamento, la economía, el dólar. Entonces, cuando las personas aquí en este país son quizás de ciudadanía dual, o sea, estadounidenses y otro país de origen, porque aquí se hicieron ciudadanos, típicamente las personas tienen la tendencia de decir: soy americano, aunque sea un término incorrecto. Soy ciudadano estadounidense, porque quizás su país natal es un país inferior, subdesarrollado, o como muchas veces se le llama, de tercer mundo. Y muchos se glorían en la ciudadanía estadounidense. Entonces representa más poder y más jerarquía humanamente. Así pasó con los filipenses, y ahora el apóstol Pablo está diciendo que ninguna ciudadanía terrenal se compara con la ciudadanía celestial, porque la ciudadanía celestial va mucho más arriba que cualquier ciudadanía terrenal. Para nosotros tiene muchas implicaciones, porque si tú pones tu enfoque en lo terrenal, siempre estarás pensando al nivel del ser humano. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando adoptamos una ciudadanía y un pensamiento ya celestial, entonces nuestra actitud, nuestras emociones, nuestra visión, nuestra esperanza en la eternidad y a largo plazo siempre estará por encima de los problemas humanos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No decaeremos fácilmente bajo las situaciones que ocurren en nuestro alrededor. Hay una historia de un hombre que su historia se llama El hombre sin país, o sea, Philip Nolan, una historia que fue escrita hace un par de siglos, donde decía que esta persona, Philip, habló en contra de su país y de su patria, al punto que el país, o sea, aquí en Estados Unidos, lo expulsó de su tierra natal, y como no tenía otra nacionalidad, tuvo que vivir en un barco, y se la pasó viviendo en un barco, navegando los mares por los próximos 56 años, y al morir fue enterrado en el propio mar, porque quedó despatriado. Entonces, mis queridos hermanos,
para nosotros como cristianos, no está de nosotros gloriarnos en decir que soy de ciudadanía estadounidense o de otro país que usted se gloríe, sino que aquí Cristo nos está invitando a adoptar una mejor ciudadanía, una ciudadanía que es más excelsa y superior. El apóstol Pablo entonces hace este contraste. Fíjense lo que tenemos en pantalla, si lo puede ver, y si no, se lo puedo leer. El contraste terrenal y el contraste celestial. Si tu destino es el adoptar una ciudadanía terrenal, tu destino entonces será la destrucción. Si tu destino es la ciudadanía celestial, tu destino es el cielo. También para nosotros, la ciudadanía terrenal, el enfoque es el vientre de las personas, sus apetitos carnales. Mientras que para nosotros los ciudadanos celestiales, nuestro destino es Cristo Jesús. Para la ciudadanía terrenal, su gloria es su pecado, su vergüenza, mientras que para nosotros es una transformación a ser como Cristo. Para el ciudadano terrenal, la prioridad son las cosas terrenales, el dinero, la avaricia, el poder, el placer, mientras que para la ciudadanía celestial son las cosas que están sujetas a Cristo. Entonces de ahí comenzamos a ver que hay una gran diferencia. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a los ciudadanos romanos, que en este caso son los filipenses, que hay una ciudadanía superior, eterna. Los filipenses entonces eran una colonia romana en un suelo extranjero. Ahora para nosotros como ciudadanos celestiales, la iglesia es una colonia celestial aquí en la tierra o en una tierra extranjera. Por eso tanto Pedro como Pablo llama a los cristianos como extranjeros y peregrinos de este mundo. Fíjense lo que está diciendo. Somos extranjeros de este mundo. Entonces, ¿por qué, mis queridos hermanos y hermanas, por qué nos enfocamos, nos obsesionamos en acumular dinero y dinero y dinero, y trabajar hasta que la vida se va? ¿Por qué la gente se obsesiona en grandes casas, en lujos, cuando al final de la vida nada será de ellos, nada será de nosotros? ¿Cuántos casos me ha tocado presenciar, escuchar o ver de personas que se dedicaron al trabajo toda su vida y acumular riquezas y seguridad material, solamente para que cuando la persona se murió, vino un Sancho y disfrutó de esas cosas materiales? Vino una persona que no movió ni un solo dedo y heredó las cosas por las cuales se desvivió y murió una persona. Es vano, vanidad de corazón. Entonces, cuando estos filipenses entienden lo que estaba diciendo Pablo, entonces está diciendo que esa ciudadanía es mucho más superior a los que, o a la mentalidad que ellos creían. Para nosotros, así como los filipenses tenían que registrarse para ser reconocidos con esa ciudadanía romana, o así como aquí un bebé nace en el hospital y se le da el certificado de ciudadanía estadounidense, para el cristiano, cuando acepta a Jesucristo en su corazón, entonces queda registrado en el libro de la vida y formamos parte de una promesa y de una ciudad que Cristo nos ha prometido. Ahora, ya estamos hablando de cosas mayores. Siempre hablamos
del cielo, de ir al cielo, a la eternidad. Pero ¿sabes tú lo que es el cielo? La Biblia habla muy poco sobre este tema. Y hay muchas personas que podemos tener una definición, muchas preguntas concernientes al tema del cielo. Cuando vayamos al cielo, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es? ¿Cómo seré yo? ¿Estaré viejo? ¿Seré un niño? ¿Seré joven? ¿Qué lengua se hablará? ¿Qué haremos cuando lleguemos al cielo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Me casaré con esa esposa latosa que me da lata todos los días? ¿Con ese marido que quisiera ya no estar con él? ¿Tendré mis hijos a los cuales tanto amo? ¿Qué tal mi Firulais? Ese perrito que tanto quise y se me murió. O mi gatito, o el cotorro. Y tenemos muchas preguntas que circulan el tema del cielo y no sabemos. Y la Biblia no contesta directamente estas preguntas. Porque al final del día, la Biblia nos enseña cómo llegar al cielo, cómo acaparar esta promesa. No nos enseña cómo funciona el cielo. Sin embargo, podemos ver algunos versículos que nos ayudan a tener una perspectiva muy alta y positiva sobre el tema del cielo. Entonces, tenemos personas que hicieron todo lo posible por alcanzar esta promesa. Por ejemplo, Moisés rechazó los placeres y los tesoros de Egipto. Dice en Hebreos 11:24, porque creyó en algo superior. O ¿qué tal en Marcos 8:36 cuando dice, ¿de qué le aprovechará a un hombre que gane el mundo entero pero pierda su alma? Entonces, 3 puntos importantes concernientes al cielo. El primero es que todo cristiano viene a ser peregrino y extranjero de esta tierra. En Hebreos 11:13 dice de esta forma, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si ven, se acordarán de la tierra de donde salieron y tendrían oportunidades de regresar, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí en el libro de Hebreos ya nos está diciendo que Dios mismo ha preparado una ciudad para las personas que vamos a adquirir esta promesa. Ya tenemos un lugar garantizado y créamelo, ahí no va a haber las taxas anuales que nos cobran aquí. Ahí no va a haber un mundo en un sistema esclavizante que te esclaviza toda tu vida para pagar una mortgage, una hipoteca. Sino que ahí ya hay un nuevo hogar donde Dios te asignará tu propio hogar. Donde Dios tiene preparado, como dice en Apocalipsis, aún un nuevo nombre de acuerdo a tu identidad. Porque así te ama Dios. Entonces, aquí en 1 de Pedro 2:11 nos recuerda, amados, yo os exhorto como peregrinos y expatriados. ¿Recuerdan cuando los 70 discípulos de Jesús regresaron de una misión evangelista? Y ellos emocionados diciendo, Señor, Señor, en tu nombre sanamos los enfermos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesucristo le responde, no se emocionen de ver los milagros, de echar fuera demonios. Más bien, gócense en que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y de la misma forma, da la advertencia a la iglesia de Cristo, diciendo que en el día del juicio, no todos los que llaman
a Jesús Señor, entrarán al reino de los cielos. Y ellos dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y Jesús les responde: apártense, hacedores del mal, porque nunca los conocí. No entendieron la verdadera promesa de la palabra. No tuvieron un corazón humilde para abrazar esa palabra. Muchos pueden estar en la religión, muchos pueden ser espirituales y hablar cosas espirituales. Muchos son elocuentes al hablar de Dios, pero en su corazón no han entendido la verdadera promesa de la eternidad. Porque hay soberbia, porque hay orgullo, porque hay rebelión. Y les gusta la vanagloria delante del hombre, pero no se humillan delante de Dios. Tengamos cuidado de no ser uno de ellos. Entonces las obras humanas no son suficientes para la humillación o el arrepentimiento o para adquirir la salvación, como lo eran los judaizantes y filosofías de gentiles. Entonces ya Cristo, antes de ascender, Él nos dio una promesa: voy pues a preparar lugar para nosotros, para ustedes, y si me fuese, les prepararé un lugar y vendré otra vez. Entonces nos habla una y otra vez que aquellos que están escritos en el libro de la vida tienen un lugar y una ciudadanía, una ciudad ya preparada para cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, lo asegura Pablo en 2 Corintios 5:1. El segundo punto es que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. El diccionario define esta palabra como un representante de una nación ante o dentro de una potencia extranjera. Y un embajador tiene características como son enviados especiales, conserva su propia ciudadanía, no pierde su identidad, tiene responsabilidades especiales, debe de conocer las leyes de su país, debe de obedecer las leyes de su país y representa a su país en todo. El Hijo de Dios, el cristiano, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Entonces, por eso es importante nuestro testimonio, nuestro estilo de vivir, nuestro estilo de hablar, nuestra actitud. ¿Cuántas personas han desanimado a otras porque hablan de Dios? Se presentan como siervas o siervos de Dios, pero al poco tiempo están sumergiéndose en el fango del pecado y su testimonio borra lo bueno que otras personas tienen del amor de Dios. Apocalipsis y los evangelios dicen: por causa de ellos el amor de muchos se enfría, se apaga. Porque la única referencia buena que muchas personas tienen son borradas. Se desaniman, se sienten traicionadas. Y cada uno de nosotros llevará cuenta con Dios este tipo de malas actitudes. Queridos hermanos, ser embajadores de Cristo tiene mucho peso y responsabilidad. Entonces les invito para que seamos buenos imitadores de Cristo, buenos modelos, porque así como los hijos salen como la madre o el padre, así también nosotros somos buenos o malos ejemplos en esta sociedad. Seamos buenos ejemplos, queridos hermanos. Y último versículo habla de una gran enseñanza y una promesa escatológica para la iglesia de Cristo. Dice, versículo 21,
Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo, de gloria según la operación de su poder, para sujetar también así todas las cosas. Está hablando de algo distinto también, una doctrina que también aquí poco hablamos, porque de nada sirve especular de las cosas futuras si nosotros no hemos asegurado la salvación. Pero hablemos un poquito de esta doctrina. Estoy hablando del arrebatamiento o el rapto. Esta doctrina la describe el apóstol Pablo en este último versículo como una transformación de este cuerpo de pecado por una nueva forma, un nuevo cuerpo de gloria. Lo describe, por ejemplo, en 1 Corintios 15:52 de esta forma: que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, sonará esta trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo incorruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hay un cambio. Dice, los muertos serán levantados, entonces la putrefacción volverá a ser restaurada como en el valle de los huesos secos, y ahora los que estén vivos en un abrir y cerrar de ojos serán transformados en un nuevo ser, tendrán y recibirán un nuevo cuerpo. 1 Tesalonicenses 4:17 lo dice: luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Una promesa de transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. ¡Qué promesa tan grande! Ninguna otra religión, de ninguna otra forma, nosotros alcanzaremos esta promesa. Y yo les aseguro que incluso muchos de nosotros en el día del juicio lloraremos, porque muchos de nuestros seres amados serán condenados por no haber aceptado el mensaje de salvación, mientras otros estaremos jubilantes, llenos de gozo, por ver una promesa cumplida a otro nivel que superará cualquier otra cosa terrenal. Una promesa digna. Esto es lo que es el rapto, esto es lo que es el arrebatamiento, cuando venga el Señor por segunda vez para nuevamente tomar su esposa, su novia, la iglesia de Cristo. Entonces, mientras que los filósofos paganos y aún las personas de nuestro tiempo adoptan ideas de burlarse, de menospreciar, humillar este tipo de enseñanzas, el cristiano para nosotros es una promesa eterna, una promesa que nos ayudará, es una promesa que el apóstol Pablo está expandiendo para decir que nosotros tenemos algo más grande, algo excelso, una promesa eterna, una ciudadanía que es mucho mayor que cualquier otra ciudadanía terrenal. Entonces, la pregunta para ti el día de hoy: ¿cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Sabes a dónde vas después de esta vida? ¿Sabes si tú estarás con Dios? O quizás tú o alguien que conoce estará en los zapatos de aquel rico delante de Lázaro, cuando él se lamentaba en condenación por no haber creído el mensaje de salvación. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a entender esta palabra de promesa, Padre, para así poder ser parte de esa ciudad, esa nueva Jerusalén, esa promesa eterna. Ayúdanos a confiar en ti y a compartir este mensaje de esperanza con aquellos que aún no la conocen
o no la han aceptado. Padre, te damos gracias por ser parte de esta gran bendición. Te damos gracias por tener paciencia y misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a buscar siempre una madurez espiritual y a caminar en santidad delante de tus ojos, Padre. Gracias te damos hoy como siempre. Bendice a todas las familias que nos están viendo en casita, en donde quiera que estén. Bendice esta iglesia